vamos a hablar de sembradores, parte 2. ¿Sembradores qué? Parte 2. Vimos la semana pasada, regrésame la diapositiva anterior, por favor. Vimos la semana pasada un breve resumen así rapidísimo. Hablamos y vimos cómo en Génesis Adán sembró creatividad y sembró trabajo. Vimos también que se sembró liderazgo y dirección por parte de Moisés. Vimos que se sembró lealtad y sacrificio por parte de Daniel. Y vimos que también fueron sembradores de estrategias de adoración y de arrepentimiento. El rey David fue el sembrador de eso. Vimos también que sembró paciencia Esther, ¿verdad? Esther sembró paciencia, estrategia y dedicación. Y vimos también que debemos de ponernos en acción, como lo vimos ahí, como Juan lo indicaba. Y es bueno ser sembradores, ya lo vimos para qué sembrar. Pero ahora te quiero hablar ya vimos para qué sembrar, pero ahora vamos a hablar de para quiénes sembrar. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes sembrar? Porque hay diferentes tipos de siembra, ¿no? A veces se siembra trigo y maíz, por ejemplo, para el consumo de las personas. Pero se siembra sorgo para otras cosas, como para el alimento de los animales. Entonces, podemos sembrar para diferentes propósitos. ¿Para diferentes qué? Propósitos. Ahora, amado, dijimos la semana pasada que hay gente que ya está lista para recibir lo que tú vas a sembrar. Hay gente que ya está lista esperando que simplemente, lo dijimos la semana pasada, que simplemente alguien venga y les diga: Dios te ama. Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. Y dijimos, amado, que hay gente que ya está lista. Si tú durante el año le hablas a 20 personas, a 30 personas, a 100 personas, a 365 personas, imagínate que cada día a una persona tú le dijeras: hey, Dios te ama. Solo decirle Dios te ama a una persona todos los días, le dirías ese mensaje a 365 personas a lo largo del año. Si de esas 365 personas, amado, una se encuentra con Cristo, habrá valido la pena. Solo por una. Dice la Biblia que por uno solo. Dice la Biblia: ¿no será que si se pierde una oveja dejará el pastor a las otras 99 para ir a buscar a la oveja perdida? Yo fui una oveja perdida. Ya Dios me encontró. Yo encontré a Dios. Y dice, amado, Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13. Seguramente te lo sabes. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Y versículo 13 dice: si me buscaren de todo corazón, podrán encontrarme. Amado, hay muchas personas que están buscando a Dios, pero tal vez no lo están haciendo de la forma correcta porque no saben cómo buscar a Dios, ¿sí? Y para esta gente que quiere encontrarse con Jesús, pero que no sabe cómo hacerlo, ¿cuántas veces a mí me pasó, y yo creo que a muchos aquí nos habrá pasado, que teníamos, antes de llegar a los pies de Cristo, yo les he dicho, en mi casa siempre hubo Biblia, siempre hubo una Biblia en mi casa. Y me inspiraba tanto respeto que ni me acercaba a ella, ¿va? Ni la tocaba. Decía: no, eso es sagrado, eso no lo puede tocar el pecador. El pecador de yo. Pero teníamos una Biblia y muchas veces la abrimos y muchas veces la leímos y muchas veces no entendimos ni papas. ¿A cuántos les pasó eso? Que decías: yo tengo una Biblia en mi casa, me gustaría acercarme a Dios, tengo ese sentir, quiero conocer más de Dios. Abres la Biblia y de repente empiezas a leer las generaciones de Adán, el Apocalipsis, y luego te pones muy así: no, quiero leer el Apocalipsis porque quiero ver qué nos depara, cómo va a acabar el mundo. Y empiezas a leer el Apocalipsis y dices: híjole, ¿qué dice aquí? Y entonces sabemos muchas personas, amado, que tenemos un genuino deseo de acercarnos a Dios, pero no sabemos cómo, no entendemos cómo. Incluso lo queremos hacer a nuestra manera y no entendemos nada.
Porque necesitamos personas que vengan a sembrar en nuestra vida. Personas que vengan a sembrar lo que tú y yo no entendíamos. Hubo personas que vinieron a sembrar en cada uno de nosotros, por eso estamos aquí. Y empezaron a sembrar lo que tú no entendías para que tú lo entendieras. Y es muy sencillo. ¿Por qué no lo entendías al principio? Porque dice la Biblia que las cosas de la carne son de la carne y las cosas del espíritu son del espíritu. Entonces por eso no puedes discernir las cosas del espíritu mientras tú sigas en la carne, mientras tú no hayas aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y mientras no empieces a tener ese discernimiento que te da el Espíritu Santo a tu espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y es ahí donde tú empiezas a entender. Pero no lo vas a hacer de manera mágica. No lo vamos a lograr de manera, incluso hasta de manera teológica. Alguna vez algún teólogo me ha intentado explicar algo y empiezan con sus teologías y yo termino más enredado de lo que empecé, ¿verdad? Y bueno, te quiero mostrar en la Biblia 3 personajes que conocieron de Jesús, que se acercaron a Cristo de diferentes maneras y que reflejan la actualidad de las personas con las que tú y yo nos encontramos todos los días el día de hoy, y que son personas que necesitan un encuentro personal con Jesús. Es más, son personas que gritan por conocer a Jesús. Son personas que anhelan acercarse a Dios y encontrarse con Él, pero no saben cómo. ¿No saben cómo? Acompáñame, abre tu Biblia. Hoy sí la vamos a usar bastante. En Hechos capítulo 8. Versículos 26 al 36. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco. ¿Con quién se encontró? Alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. ¿A qué había ido? ¿Quién había ido? El eunuco. El eunuco había ido a Jerusalén para adorar. Y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Versículo 34. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. El eunuco, amado, representa a estas personas que te acabo de mencionar, que tienen una Biblia, que inclusive van a algún lugar, asisten incluso a una iglesia, a una congregación, porque dice aquí que había ido a Jerusalén a adorar a Jesús, adorar a Dios. Pero él no entendía lo que hacía. No entendía lo que hacía. No sabía por qué lo hacía. Y muy claramente el Espíritu Santo sembró a Felipe para ayudarle al eunuco a entender la palabra, a entender el pasaje. Hay mucha gente allá afuera, amado. Habemos mucha gente allá afuera que queremos acercarnos a Dios, que tenemos una Biblia, que a lo mejor hasta vamos a una iglesia, pero no terminamos de entender lo que ahí está escrito. No terminamos de entender lo que sucede. No terminamos de entender lo que pasa. Hace un momentito oramos por las personas que traen alguna enfermedad.
Y a lo mejor alguien puede decir, caray, ¿por qué están orando eso? Pues si las enfermedades las tratan los doctores, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que asiste y no entiende. Tú y yo, amados, sembramos para esas personas que tienen ese anhelo, que tienen los elementos como la Biblia y asistir tal vez a un lugar o conocen a una persona que les puede explicar y no les explica. Tú y yo sembramos para que haya quienes le pueda explicar a estas personas. Sembramos para que estas personas puedan brincar esa barrera de no entender a entender. Los que se bautizaron la semana antepasada dieron es una ilustración lo que voy a usar, pero dieron un paso de una forma de haber llegado a Jesús, a un compromiso con Jesús. Y eso habla de un entendimiento. ¿Habla de qué? De un entendimiento. No nada más te comprometes cuando te bautizas. Es un compromiso con Jesús delante de Dios, de dejar tu vida pasada y de vivir una nueva vida. Y mucha gente dice, yo recuerdo que muchas veces oí esto en mi casa. Es que yo no voy a la iglesia porque es un compromiso. Y entonces yo no entendía eso. Decía, pues qué compromiso, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora quiero decirte, amado, el compromiso no es con los pastores. El compromiso es delante de Dios. Y los pastores son quienes te ayudan a mantenerte caminando en ese compromiso. Tú y yo tenemos que dejar de ver a las autoridades espirituales como los policías y los gendarmes que van a ver que yo no me salga del camino. No, ya saliste del camino, ya pecaste, ven, vamos a orar por ti, te vamos a sentar, tienes que leer la Biblia completa como para que te compongas. No es así, no es así. Ellos están aquí para ayudarte en tus debilidades y están aquí para que tú voluntariamente digas, me sujeto a su autoridad porque sé que me conviene y me voy a mantener en mi compromiso. ¿En tu qué? En tu compromiso. El eunuco era una persona, dice aquí, de eminencia. Era una persona que administraba las riquezas de un reino. Tenía acceso a muchas cosas. Yo me imagino cuando Dios le dice a Felipe, párate a un lado del carro, pues yo no me imagino que se paró al lado de un carro feo y viejo y en ruinas, ¿va? Porque era una persona con autoridad. Era una persona en eminencia. Entonces yo me imagino que ha de ver, si pudiéramos trasladar esa época aquí, pues yo me imagino que era un carro del año, ¿verdad? Un carrazo, con chofer, con aire acondicionado. El eunuco era un alto funcionario. Amado, tú y yo tenemos la capacidad y muchos de nosotros somos y estamos puestos para sembrar donde hay altos funcionarios. Tú y yo no necesitamos y no debemos tener temor ni pena de hablarle a los altos funcionarios, porque aunque son altos funcionarios, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Y dice aquí que Felipe se subió con él. Tú y yo, amado, necesitamos llevar ese mensaje a las altas esferas. A las altas esferas. No importa dónde estás tú puesto. Quiero decirte algo. Nadie, amado, nadie aquí, por muy alto funcionario que sea, es mayor que tú. Su encargo en esta vida, su trabajo en esta vida, tiene una responsabilidad mayor. Pero tú eres tan ser humano como él. Y además, tú llevas al Señor de señores y al Rey de reyes contigo. Entonces el eunuco representa a esas personas que están en un alto cargo, pero que necesitan a Dios. Y muchos de ellos, en este caso el eunuco, reconocía que necesitaba algo, pero muchas veces ellos no lo van a reconocer. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que sembrar en este tipo de personas? Vamos a ver 3 tipos de personas. El primero son estas personas, si tú estás apuntando,
que tienen esa necesidad, que incluso tienen una Biblia, que incluso tienen al alcance recursos para aprender de Jesús, pero no entienden. Y además están puestos en un cargo de eminencia. Tú y yo podemos llegar con ellos a decirles: Dios te ama. Necesitas a Jesús en tu vida. Y Felipe fue obediente. ¿Felipe fue qué? Obediente. Sí, pues si te lleva el Espíritu Santo, pues hay de ti si no obedeces, ¿verdad? Porque una cosa es que el pastor te diga: anda y ve. Y otra cosa es que el Espíritu Santo te tome acá y te haga aparecer allá. Y tú así, como David Copperfield. ¿Qué pasó? ¿Y por qué veo pasar este carro aquí? ¿Y por qué escucho que alguien está leyendo la Biblia? ¿Sí me explico? ¿Entiendes lo que lees? Se acercó el eunuco y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Muchas personas, amado, tenemos la costumbre de decir siempre: gracias a Dios gracias, primero Dios, ¿verdad? Y muchos lo decimos o lo decíamos simplemente por costumbre, por costumbre. Amado, cuando tú escuchas a alguien decir gracias a Dios, primero Dios, ahí tienes una oportunidad de preguntar: ¿entiendes lo que dices? ¿Entiendes lo que dices? Y es una oportunidad para abrir ese corazón. ¿Entiendes lo que dices? Algunas veces yo me he topado con gente que incluso hasta conoce pasajes de la Biblia. No asiste a ningún lugar, no lleva una comunión con Dios, al menos en lo que aparente, en lo que tú puedes ver de su vida, pero conocen pasajes de la Biblia. Conocen pasajes de la Biblia. Tú y yo seguramente conocemos a muchas personas que conocen pasajes de la Biblia. Basta con, echar, vamos a llamarlo así, la carnada. ¿La qué? La carnada. Como dice la Biblia, ¿verdad? Y en la Biblia dice, y hay gente que te va a responder: sí, en la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ahora, no me malentiendas, no te estoy animando a que entres en un debate con la gente. Simplemente entiendes lo que lees. ¿Te gustaría que alguien te explique? El eunuco etíope representa ese tipo de personas. Número 2, Hechos 9, del 11 al 17. ¿Ya estamos ahí? Anda, ¿ahora sí está ahí? Le dijo el Señor: ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra, le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre, de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró fuerzas. Amado, en este pasaje, Saulo representa a aquellos que defienden su religión. Aquellos que tienen ya una convicción súper fuerte. Aquellos que dicen: no, yo sí sé. Porque Saulo era instruido. Saulo no era cualquier improvisado, ¿verdad? Saulo sí sabía de lo que hablaba.
Dice ahí en algún pasaje, fariseo de fariseos. O sea, conocía la ley al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Tenía convicciones fuertes. Amado, tú y yo tenemos amigos que tienen convicciones fuertes que te dicen, no, yo aquí me voy, aquí apostólico, romano y X, ¿verdad? Y de aquí no me muevo. Son personas, amado, son personas, aquí tengo una nota que escribí, representa a los que buscan a Dios, pero en una religión, apegados con celo y aún dispuestos a agredir a los que no creen como ellos. Aparentemente, a Saulo, tú sabes que a Saulo no le habló realmente nadie. Al contrario, él era perseguidor de la iglesia cristiana. Y él tuvo un encuentro con Jesús. Tú conoces la historia, que Jesús lo tira del caballo. Y yo creo que Ananías pensó, ay, qué bueno que lo tiró del caballo. ¿No? Lo tiró del caballo. Tú y yo conocemos gente así, gente dura, gente que ya tiene sus convicciones bien arraigadas, pero que necesitan un encuentro con Jesús. Necesitan un encuentro con Jesús. Necesitan que su vida sea transformada, que su forma de pensar sea transformada, que todo lo que ellos han aprendido sea reaprendido. Porque a veces necesitamos reaprender las cosas. Y ahora fíjate bien, tú y yo aquí seríamos como Ananías. Tú y yo aquí seríamos como Ananías. Ve y háblale a tu vecino. No, pero es que entras a casa de mi vecino y parece el museo de tal cosa, ¿no? Lleno de imágenes, lleno de cosas, lleno de así. Y tú dices, no. Y aparte es un vecino mala onda. Tú no sabes lo que ese vecino ha hecho y me ha hecho. Viene y me poncha las llantas de mi carro, se para en mi cochera, pone la basura en mi bote. Estoy siendo ilustrativo. Porque Ananías no quería ir a hablar con Saulo. ¿Por qué? Porque sabía todo lo que Saulo había hecho sufrir a los creyentes. Y todavía le dice, ¿me estás enviando? ¿Qué no has visto todo lo que hizo? ¿Qué no sabes todo lo que cabildeó ahí? Tú y yo, amado, tenemos el mensaje, tenemos la fórmula, tenemos a Cristo en nuestra vida, pero a veces somos temerosos y somos orgullosos. ¿Cómo le voy a ir a hablar a mi vecino mala onda? ¿Verdad? Sale tu vecino y tú, vecino, ¿qué tal, vecino? Por dentro, hijo del Dios viviente. Señor, haz algo con él, llévatelo, si no yo te lo mando. ¿Verdad? No importa, amado, son personas que están ávidas, listas de alguien que les muestre el otro lado. Que les muestre el otro lado. Mira, yo no quiero decir que sean personas que han vivido engañadas. Hay personas que llevan su religión, la que sea, pues tal vez de buena manera, pero aún así no han tenido un encuentro con Jesús. Porque dice la Biblia que el único capaz de hacer llegar al cielo es a través de Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Cristo Jesús. El único, el único, el único. Entonces, amado, hay personas que tal vez no te van a caer bien. Hay personas que a lo mejor ni siquiera te inspira la confianza de llegar a hablar con ellos, pero son personas que están cerca de ti. Son personas que están cerca de ti. Y son personas que te van a rechazar el 99% de las veces. Cuando tú les digas, hey, Dios te ama. Vecino, Dios te ama. Vecino, te invito a una reunión. Vecino, vamos a tener un tiempo de reunión en mi casa. ¿Estás invitado? No, yo no voy ahí. ¿Sí me explicó? Y te va a decir que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Pero va a llegar un día que te va a decir que sí. Tú y yo necesitamos ser como Ananías en el sentido de ser obedientes. ¿Ser qué? Obedientes. Porque dice aquí que le dijo el Señor. ¿Quién mandó a Ananías? Jesús. Le dijo, ve. Y además le dijo qué iba a estar haciendo. Y que ya lo había visto en una visión. Tú y yo, amado, no sabemos en qué momento
le vas a decir a una persona, a tu vecino, ese vecino que es durísimo, ese amigo que es durísimo, ese compañero de trabajo que es durísimo, y que tú seas ese sembrador, que en el momento que tú le digas, ¿te acuerdas que llevo 18 años diciéndote que Dios te ama? Tú no sabes si en esa, a lo mejor le has dicho que Dios le ama 10,999,000 veces. Y en esa 10,999 más uno, ese más uno, Dios lo quebranta en ese momento. Tú y yo necesitamos decir, hablar, sembrar, sembrar en este tipo de personas que son duras. ¿Que son qué? Duras. Y llegará un momento que te diga, si te he rechazado 10,999 veces, ¿por qué veniste una 11,000? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú le conozcas. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Porque Dios quiere transformar tu vida. ¿Por qué has insistido tanto? Porque soy un sembrador. Porque soy un sembrador. Voltea con el que tienes a un lado y dile, eres un sembrador. No importa si eres un sembradorcito o un sembradorzote. No importa. Eres un sembrador. Y tú y yo tenemos que sembrar en esos corazones duros, esas personas que están listas para recibir a Jesús y que alguien les ha estado hablando, que tal vez alguien lo han estado rechazando y rechazando y rechazando y rechazando, pero va a llegar un momento que te va a decir, enséñame a caminar con Jesús. Muchas veces se nos ha enseñado o mi suegra nos ha dicho, y lo dice la Biblia, no nomás allá, está en la Biblia, Pablo dijo que somos Biblias vivas. Somos Biblias vivas. Entonces, ayer escuché esta frase y viene a colación. Hay dos tipos de Biblia que lee la gente. La Biblia de papel, que generalmente quienes están en esta condición no la leen, y esta Biblia viva, que es la Biblia que ellos leen. Voltea con el que tienes a un lado y dile, eres una Biblia. Algunos son de pasta dura, otros son de pasta suave, ¿verdad? Algunas son de letra chiquita, otras son de letra grande, ¿no? Y entonces esta Biblia es la que les va a hablar. Es donde tú vas a sembrar. Es donde tú les vas a ir enseñando cómo caminar con Jesús. Al punto donde te van a decir, enséñame a caminar con Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Jesús? Pues tantos años, pocos años, muchos años. No es relevante, lo relevante es que tú camines con Jesús de tal manera que seas un sembrador que impacte la vida de estas personas de duro corazón y llegue el punto donde te digan, enséñame a caminar como tú caminas. Dale un aplauso fuerte al Señor. En el caso 1 del eunuco, tú y yo somos como Felipe. Tú y yo debemos ser como Felipe. Algún día fuimos como el eunuco, pero ahora como sembradores debemos ser como Felipe. Como sembradores podemos ser también como Ananías. Gente que va y le habla a esas personas de corazón duro. De corazón duro. Y mira, amado, a veces nos confundimos. Yo estuve en esa confusión muchos años. Es que no quiero que me tachen en un cliché religioso, por eso no uso palabras religiosas. Por eso no digo iglesia, por eso no digo que Dios te bendiga, por eso no digo Biblia, o sea, porque a veces nos confundimos en una estrategia de lenguaje no religioso, porque la gente a veces nos rechaza cuando escucha ese lenguaje, pero nos rechaza porque no conoce, nos rechaza porque no entiende, porque hay toda una corriente en un cliché donde si escuchas la palabra gloria a Dios, inmediatamente dices religioso. Aleluya, religioso. Amén, religioso. Iglesia, religioso. ¿Qué otra palabra hay? Hermano, hermana. Gracias, hermana. Ay, jole. Gracias. Y entonces, en aras de no escucharse religioso, confundimos y entonces no hablamos.
¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo nos tiene que dar sabiduría y discernimiento para hablar, ¿verdad? Entonces tú y yo somos como Ananías y como Felipe. Ananías también fue valiente, fue obediente y fue valiente. Porque fue enviado por Jesús a hablar con Saulo, pero él sabía quién era Saulo. Él sabía que no iba a ser fácil. Él no imaginaba la transformación que ya tenía Saulo, pero él fue. Y seguramente iba pensando, híjole, es que ese señor Saulo de Tarso tiene una fama. Y si me pega, y si me golpea, y si me clava la lanza, porque esa era la fama que él tenía. Entonces tú y yo no debemos de tener ese miedo. Si Dios te está hablando y te está llevando a hablar con una persona, esa persona está preparada. ¿Cuántas veces por un instinto que tú y yo no sabemos, un instinto que tú dices, yo no sé por qué salió, yo no sé por qué lo sentí, yo no sé qué me impulsó, pero quiero decirte que es el Espíritu Santo, vas con una persona y le dices, pues no sé por qué, pero vengo a decirte que Dios te ama, ¿no? Vengo a decirte que tu tristeza va a ser cambiada en gozo. Vengo a decirte que esta enfermedad va a ser sanada. Vengo a decirte que no te preocupes porque la provisión va a llegar, ¿verdad? Y tú no sabes por qué. Porque dice la Biblia que el Señor hace caminos y sendas donde tú y yo no vemos que haya caminos y haya sendas. Ok, entonces tú y yo necesitamos estar sensibles a esas sendas, a esos caminos, lo que tú sientes, amado. Alguna vez cuando estuvimos tomando el entrenamiento que dimos, el otro, escuchando a Dios, gracias, el entrenamiento de escuchando a Dios. De hecho, cuando se vuelva a abrir, si alguien no lo ha tomado, yo les súper recomiendo que lo tomen, porque ahí aprendemos, por eso se llama entrenamiento, y entendemos que eso que tú y yo sentimos es lo que Dios pone en nuestra vida. Ay, ves a una persona y dices, hijo, me dolió su necesidad. Dios te está hablando que ayudes a suplir esa necesidad. Ay, me dolió su dolor. Dios te está hablando que ayudes a traer consuelo a esa persona. Lo primero que tú y yo sentimos muchas veces, amado, es lo que Dios está poniendo para que tú y yo actuemos, para que tú y yo actuemos. Pero otra vez, si no hemos aprendido y no lo entendemos y no lo discernimos, entonces por eso nos volvemos indiferentes. Nos volvemos. Y entonces pasas al lado de una necesidad y dices, ¿va? Pasas al lado de alguien que se está doliendo, que tú lo conoces y a lo mejor ese alguien era como Pablo y tú dices, se lo merece. Ándele, para que vea, Dios lo está castigando. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que juzga. Y sí juzga, pero a cada quien. A nosotros no nos toca hacerle al juez, ¿verdad? Entonces, amado, necesitamos ser como Ananías, que aunque nos dé, porque digas, ay, es que es un cuate bien mala onda. Imagínate que Dios te diga, vas a ir y le vas a decir que Dios, que yo le amo y que quiero transformar su vida al peor asesino de la ciudad. Y vas a ir solito. Nadie te va a acompañar. Ni te vamos a poner custodia. Y además vas a tener que entrar a su barrio, porque no lo hemos atrapado. Vas a tener que entrar a su barrio, a su guarida, llegar a su casa y tocar la puerta y decir, vengo de parte de Dios a decirle que Dios le ama. ¿Va? Imagínate. Yo creo que si vas, ¿no? Sí voy. Espíritu Santo, sí voy. Lo dije la semana pasada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Tenemos que ser sensibles y obedientes y dejar el temor a un lado. Esa persona que está a tu alrededor, que se distingue por ser una persona como Saulo, hay que hablarle. Ahora sí paso al número 3. El número 3 se llama Cornelio. ¿Cómo se llama? Cornelio. Vamos ahí mismo en Hechos, al capítulo 10,
versículos del 1 al 7. Capítulo 10, versículos del 1 al 7. Cornelio fue una de estas personas también. Versículo 10 dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. ¿Un qué? Fíjate qué tipo de personas son estas. Primero era un eunuco, luego era un Saulo, que era también un rudo, y ahora es un centurión, nada fácil, llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Eran qué? Devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y aparte oraba a Dios. Era alguien que sabía orar. Dice, oraba a Dios constantemente. Versículo 3, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio, no temas. Dijimos la semana pasada, ¿va? Cuando siempre que se aparece un ángel, dice, no temas. Imagínate el susto que debe de, pero bueno. Gracias a Dios porque hoy no es tan común que mande ángeles. Digo, por aquellos de los que se asustan, ¿va? Por aquellos de los que bajan el switch para quitar un foco. Y entonces dice, ¿qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Cornelio, amado, representa a los que están buscando a Dios y están haciendo lo mejor que pueden, incluso hacen buenas obras, incluso sirven, incluso aportan, ayudan, aportan a construir, hacen donativos a beneficencias y tratan de vivir incluso piadosamente, pero aún así no han tenido un encuentro con Jesús. Es decir, no conocen la verdad. ¿Conoces a alguien así? Que dices que yo voy y hago y se necesita un donativo acá, pues yo junto y vamos a hacer una tanda para darle el donativo a tal organización, y que falta esto, pues vamos y hacemos una labor y lo arreglamos y pintamos, o que un niño necesita una cirugía y es una persona piadosa en su corazón y busca la forma de hacerse de los recursos para suplir esa necesidad, pero aún así no se ha encontrado con Jesús. Incluso ora constantemente, incluso habla con Dios, pero no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Tú y yo sembramos, amado, para estos 3 tipos de personas. Pudiéramos englobar, y a lo mejor me pudieras decir que hay muchos otros tipos, por supuesto que sí, pero aquí podemos ilustrar y englobar casi a la mayoría de las personas que tú y yo conocemos. Este señor era también una persona en autoridad. Dice que era un centurión, como si fuera un general del ejército. Y dice que servía y hacía obras piadosas. Y cuando le piden ir a buscar a Pedro, dice que mandó a su gente a buscar a Pedro. Entonces, hay gente así que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas correctas, que trata de vivir bien, que incluso es buena gente. ¿Tú conoces a alguien que es buena gente? Claro, conocemos a mucha gente que es buena gente, valga la redundancia, pero que el ser buena gente, amado, no le va a dar salvación. El hacerse esas buenas obras no le va a traer salvación. El traer todas esas buenas cosas en su vida no le va a hacer cambiar su forma de vivir. Porque lo único que nos cambia es un encuentro personal con Jesús. Lo único que nos cambia es un encuentro personal con Jesús. Es lo que verdaderamente transforma a cada una de las personas.
Si los tres que acabo de mencionar están buscando a Dios de maneras distintas, ¿por qué Dios no se les reveló a cada uno de ellos? Pregunto, ¿por qué Dios no se les reveló? Los tres buscaban de manera genuina. Los tres hacían cosas para acercarse a Jesús, para acercarse a Dios. ¿Por qué Jesús no se les reveló? Pregúntome yo. No lo conocían, pero Jesús tenía el poder de mostrarse a ellos, ¿de acuerdo? Si él hubiera querido, hubiera llegado y le hubiera dicho: Cornelio, aquí estoy, ¿me estás buscando? Aquí estoy. El Pablo lo andaba buscando, pero para darle, y a Pablo sí se le apareció. ¿Por qué a estos que lo buscaban de formas diferentes, Jesús no se les mostró? Porque necesita de sembradores como tú y como yo, que seamos quienes lleven la revelación de Jesús a esos corazones. Te lo repito, necesita sembradores. Quiere usar vidas transformadas como la tuya y la mía para mostrar la revelación de quién es Jesús a esos corazones. Tú y yo somos herramientas del reino, amado. Somos esas semillas. Tú y yo sembramos, dijimos la semana pasada, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro conocimiento. Lo podemos sembrar en pro del reino y mucha gente lo está haciendo. Pero ahora, ¿para qué siembras? Porque hay personas con un hambre genuina de conocer a Jesús que nadie ha llegado a explicarles, nadie ha llegado a mostrarles quién es Jesús y nadie ha llegado a mostrarles la verdad. Tú y yo somos esas personas que tenemos la verdad en nuestro corazón y no vamos a llegar con imposiciones, vamos a llegar diciendo: Dios te ama, dio su vida por ti, me cambió a mí y te puede cambiar a ti. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios decidió que fuéramos tú y yo los sembradores. Dios usó 3 obreros diferentes para sembrar en la vida del eunuco, en la vida de Pablo y en la vida del centurión. Usó a Felipe, usó a Ananías y usó a Pedro. Gracias. ¿Cuál quieres ser tú, amado? ¿Cornelio o Pedro? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Ananías o Saulo? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Felipe o el eunuco? El eunuco yo paso, la verdad. Tú y yo, amado, tenemos que ser ese Felipe que estaba en medio de un avivamiento y fue llevado por el Espíritu Santo para hablarle al eunuco. Lo encuentras en Hechos 8. Tú y yo tenemos que ser como Ananías, que estaba en una reunión donde está orando y Dios le dice: ve a buscar a Saulo. Lo puedes encontrar en Hechos 9. Y tú y yo tenemos que ser como Pedro. Tenemos que ser como Pedro, que fue a hacer lo que Dios le había mandado hacer con Cornelio. En Hechos 10, correcto, aquí lo tengo. Hechos 10, 23. Yo nomás apunté Hechos 10 para que lo lean todo. Si les dices el versículo, ya no lo leen todo. Léanlo todo, ¿sale? Ahora, amado, tengo 2 preguntas para ti. ¿Con cuál de estos tipos de personas a quienes les fue sembrado te identificas tú? ¿Con el eunuco, con Saulo o con Cornelio? Piensa o visualiza antes de que tú conocieras a Jesús, ¿como cuál eras de esos 3? ¿Y quiénes fueron los sembradores en tu vida para que tú hoy estés aquí? Siguiente pregunta: ¿con cuál de estos sembradores te identificas? ¿Con Felipe? ¿Con Ananías? ¿Con Pedro? ¿O con Jesús? ¿Con cuál te identificas? Tenemos que sembrar, amado. Tenemos que sembrar, seguir sembrando, hablarle a la gente de Jesús. Eso es lo único que cambia, que compartamos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. A veces venimos y decimos: estamos muy bien, estoy muy bien, no está pasando ahorita nada en mi casa, no está pasando nada ahorita grave en mi vida, y no hablamos de Jesús, o peor, no hablamos con Jesús. Pero si hay algún detalle, algo importante, es llegar con las personas y decir: Dios
te ama. Dios te ama. Sin juicios, sin interferencia, sin juicios y prejuicios, ¿verdad? Porque a veces tenemos más prejuicios que juicios. Entonces, no importa si tu vecino es un Saulo duro, que tiene rostro feo, de poco agradable, tú dile cuánto Dios le ama. No importa si tu vecino o tu vecina o tu amigo, tu compañero de trabajo es una persona bonita, de cara bonita, de sonrisa agradable, tú ve y háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Mira, amado, todos. ¿Quiénes? Todos en esta tierra, todos tenemos una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Y esa necesidad a veces no la identificamos y no la entendemos. Por eso las personas andamos luego vagando de aquí para allá. Y por eso dices, hay algo en esta vida que no me satisface y no encuentro la satisfacción permanente. Encontramos solo la satisfacción temporal. La satisfacción permanente y el contentamiento va a llegar a tu vida cuando tú te encuentres con Jesús. Cuando tú te encuentres con Jesús. ¿Con quién te identificas, amado? ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Cada uno de nosotros somos producto de lo que alguien sembró. Somos producto de lo que alguien sembró.